Buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludo con muchísimo gusto, agradeciendo siempre que nos acompañen en una edición más de Conversando con Orfe, ya la 265. Teníamos muchas ganas de platicar temas de control interno, es decir, eh, y los riesgos fiscales que enfrentan hoy las empresas por no tener, se habla mucho de compliance, se habla mucho de control interno, se habla mucho de prevención en el cumplimiento. La autoridad, pues por supuesto, está pendiente en el día a día, cómo transformarlo en una oportunidad, cómo, por ejemplo, qué ocurre en la práctica cuando la empresa mexicana pues no tiene su control interno y lo primero que dice el dueño es, me cuesta controlar. O sea, el control interno cuesta. Y yo prefiero vender, yo prefiero optimizar en otras áreas. A mí controlar me cuesta. ¿Y cómo podemos capitalizar esto que pudiéramos transformar en una rentabilidad para la empresa, en evitar, por supuesto, eh, cartas de invitación, exhortos por parte de la autoridad, cómo conciliamos, cómo le damos seguimiento a conceptos de los que hemos manejado todos los días y estamos cansados de poder entender estas pruebas que la autoridad nos pide, como es el tema de la materialidad, y cómo pudiéramos trazar todo lo que pasa en la empresa para que cuando llegue la autoridad yo le pueda acreditar que el acto o la transacción que yo estoy realizando verdaderamente existe. O sea, no estoy simulando nada. ¿Cómo lo puedo transformar eso en algo que me pueda evitar, por supuesto, riesgos fiscales? Y, y obviamente, cómo quitarle la desconfianza, de abrir las tripas del negocio y de seguir cada una de las transacciones, porque hay temas, por supuesto, de desconfianza. Tenemos que generar el estar controlando información y, por supuesto, tenemos que transparentarla. Y entonces, ¿cómo una empresa puede transformar este cumplimiento fiscal en una ventaja competitiva frente a clientes, inversionistas, cumpliendo con obteniendo opiniones de cumplimiento permanentes y atendiendo a la autoridad en todos los actos, no solo de gestión, sino de comprobación? Híjole, qué temazo, ¿eh? La verdad es que me encanta porque me gusta este tema que nos falta mucho a todos nosotros, contadores, fiscalistas, abogados, y hemos traído a la doctora Gabriela, que por supuesto, estudiante de postdoctorado multidisciplinario, doctor en administración y públicas, en políticas públicas, maestra en educación, licenciada en administración de empresas. Bueno, tiene todas las credenciales para que ella nos ayude cómo dejamos de reaccionar, ¿sí?, a un tema correctivo o un tema reactivo ante la autoridad y pudiéramos buscar un tema de control, de prevención. Y bueno, pues por supuesto, con más de 31 años de experiencia, no necesita grandes presentaciones. Además, la aprecio mucho, es mi querida amiga, la admiro y además estamos en sus manos porque no habíamos platicado de este tema, de cómo hacernos para atrás, ¿sí? Y cómo tratar de evitar dentro de la empresa y cómo convencer al contribuyente de cómo transformar esta oportunidad del control interno y hacerlo rentable o cómo hacerlo una ventaja competitiva ante, ante nuestros clientes, cómo tratar de que la empresa compre un área como es esta de control interno, haciendo que si nos quitamos riesgos fiscales, me parece que la empresa será mucho más competitiva, mucho más rentable. Y para eso, que nos diga la doctora Gaby Rodríguez, que está aquí con nosotros, con toda la experiencia, ¿cómo empezamos? Yo estoy seguro que de cero, porque esto nos ha hecho irnos para atrás y cuando la autoridad llega me dice, oye, es que no pensaste que el proveedor
en los próximos 5 años iba a convertir en una empresa que facturaba operaciones simuladas. Oye, es que no pensaste en que tu proveedor iba a tener riesgos fiscales. Oye, no o sea, no pensaste en eso. Oye, no documentaste, no evidenciaste, no seguiste la transacción. No me puedes demostrar que lo que tú hiciste realmente es real, verdadero y no simulado. ¿Cómo hacemos para dar ese golpe? Y más a la luz de esta reforma fiscal que ahora tenemos no solo que atender en una nueva facultad de comprobación, sino que tenemos que materializar cada factura, cada operación que el cliente hace. ¿Cómo lo hacemos para atrás con la gente? ¿Cómo comunicamos eso, Gaby? ¿Cómo hacemos para que el cliente la compre y diga, es que vale la pena, es mucho más rentable irnos para atrás que luego resolver para adelante? ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Está aquí la doctora, por supuesto, Gaby, con nosotros, que, híjole, pues la verdad es que pues ya tenía yo muchísimo entusiasmo en traerla para que nos diga cómo atendemos este tema. Así que la doctora Gabriela Terrazas, obviamente Rodríguez Terrazas está aquí con nosotros. ¿Quién mejor que ella? Créanme. A ver, ayúdanos a organizarnos desde toda tu estructura, a ver cómo podemos venderle la idea a todo el órgano interno administrativo para que esto sea un modus operandi continuo, permanente, rentable. Así que, a ver, Gaby, bienvenida aquí a tu casa y gracias por aceptar esta invitación. Perdón que te diga tantos bombardeos, pero estoy muy entusiasmado con el tema. A ver, ¿cómo hacemos para empezar con este tema de confianza, de control, de seguimiento, de verificación, de seguir? Querido Carlos, qué Órale. gusto y qué placer estar contigo, con todo tu auditorio. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan y gracias a ti porque finalmente coincidimos y ya me hiciste muchas preguntas, efectivamente me bombardeaste, pero vamos a empezar. Pues mira, la realidad es que los riesgos están presentes en cada operación. Inconsistencias en los FDIs, que ya vi que vas a hablar el 4 de agosto de los FDIs falsos, importantísimo, las deducciones indebidas, los fraudes internos, incluso la falta de controles tecnológicos que a veces creemos que por tener un RP, pues ya no nos va a pasar, ¿verdad? Pero cada uno de estos escenarios, mi querido Carlos, puede convertirse en una sanción, en un golpe a la reputación, en una pérdida económica significativa para nuestra empresa. Pero Sí, también hay otra cara de la moneda. Cuando una empresa decide fortalecer su control interno, es decir, esos mismos riesgos, ¿cómo los transformo en oportunidades? Tú lo acabas de decir ahorita. Tenemos que tener esos controles que son oportunidades para demostrar la transparencia, para generar confianza ante el SAT. sí, Incluso las empresas que atraigan inversión y que consoliden su cultura ética, porque sabemos que esa cultura ética me va a distinguir del mercado. Hoy vamos a explorar, como tú bien mencionas, cómo el modelo COSO, a mí me gusta mucho trabajar con este modelo, porque este modelo nos ofrece un marco práctico. Y para lograrlo tenemos que estar muy claros que no solo se trata de burocracia, sino de estrategia, que a veces nos perdemos en ese tema. Y la pregunta, como tú dijiste, la que va a guiar básicamente esta conversación, pues es, ¿cómo pasamos de ver el control interno como un requisito y verlo justamente como un activo que construye credibilidad y futuro, ¿cierto? Entonces, partamos de algo muy importante. ¿Qué es el control interno? Pues es la base de la confianza fiscal y empresarial. Y me he encontrado con muchos casos donde la gente no le da la importancia. Y no hablemos solamente del control. Si hablamos todo el proceso administrativo desde planear, organizar, dirigir y controlar, porque si tú no planeas bien, ¿qué vas a controlar? Entonces, el control interno va a conllevar desde el conjunto de las políticas
¿Qué reglas tienes? ¿Tienes tus procedimientos y prácticas implementadas? La dirección y tu capital humano están aptas para proporcionar esa seguridad razonable. Y aquí me gustaría hablar de 3 áreas básicas. Una, la eficiencia y eficacia operativa. ¿Cómo aseguro, que aquí todo el mundo le huye, que mis procesos internos se realicen de manera ordenada y productiva? Muchas veces dicen, yo tengo mis procesos, sí, pero ¿hace cuánto no los actualizas? ¿Hace cuánto tu equipo de trabajo no está apto para dar seguimiento? ¿Hace cuánto no te sientas con tu equipo de trabajo para revisarlos? Aquí viene otro punto importante, la confiabilidad de la información financiera y administrativa. ¿Cómo garantizo que los datos contables y fiscales sean precisos y útiles para mi toma de decisiones? Ujú, Y ujú, vamos a lo grueso, el cumplimiento de leyes y regulaciones. ¿Cómo evito justo esas sanciones que tú dices? ¿Cómo aseguro que mi empresa actúe con base en las disposiciones fiscales y legales que están vigentes? A ujú, veces ni ujú, siquiera nos actualizamos. Es importante, mi querido Carlos, subrayar que el control interno no elimina todos los riesgos. Eso es algo clave. ¿Pero en qué sí me ayuda? Me va a ayudar a reducir, a administrar de manera sistemática estos riesgos. El modelo COSO, mi querido Carlos, es un marco muy reconocido y que está compuesto por 5 elementos clave. Estos elementos clave nos permiten a las empresas justamente gestionar estos riesgos fiscales y operativos, pero de manera integral. Es decir, es una guía práctica para estructurar los controles internos en mi empresa, desde una pyme, una mediana, una MIPYME, una gran empresa. Y a veces este tema, reitero, básicamente las pymes las dejamos de lado. Pero bueno, el COSO es nuestro marco de referencia que ustedes seguramente lo conocen. Es el que se utiliza a nivel internacional. ¿Para ujú. qué? Pues para diseñar, para evaluar mis sistemas de control interno. Y sus componentes del COSO pues van en función del ambiente de control. ¿Cuál es tu base ética y cultura? Como ejemplo, pues tenemos el código de conducta fiscal. ¿Y cuál es el compromiso que le está dando la alta dirección? Yo comprendo. A Ok. veces como nivel directivo, pues nos enfocamos en otras cosas. Pero esto, decimos, tengo a la gente pues capacitada, pero a veces no estamos claros. Y a veces el primero que se desentiende de esta parte tan importante, pues es el alta dirección. Entonces ahí tenemos que empezar a involucrarnos. Otro punto importante, elemento del COSO, pues tiene que ver con la evaluación de los riesgos. Hay muchas empresas que tienen su área funcional de evaluación de riesgos. ¿Cómo identificas? ¿Cómo Ujú, analizas esos riesgos que además me afectan para cumplir? A veces, reitero, como tengo un sistema, tengo un RP, pues ya creo, incluso ahorita en temas tan polémicos como la IA, no, ya tengo IA, ella me va a decir qué ujú, hacer. La verdad es que no. ujú. Necesitamos al capital humano, mi querido Carlos. Y un ejemplo aquí claro, en esta evaluación de riesgos, pues tenemos el mapeo de riesgos en tu CFDI o en las Ok. deducciones que estamos haciendo de manera indebida. Oye, no, yo tengo a los mejores contadores, sí, pero ¿realmente estás mapeando tus riesgos? Mm, Otro elemento importante son las políticas y procedimientos que mencionábamos al principio. ¿Cómo estas políticas y procedimientos me van a ayudar a mitigar los riesgos? Tienen que estar actualizados en materia legal, en materia fiscal, en materia administrativa. Yo sé que cuando hablamos con los contadores, pues lo primero que quieren ver es, a ver, ¿qué voy a ahorrar?
pero a veces dejamos de lado la parte importante que es la parte administrativa. Ejemplo, tus conciliaciones automáticas de facturación electrónica. Ujú, ujú. Y ahorita aquí, en este sentido, vamos a ver algunos ejemplos reales. ¿Cómo segregas la función de tesorería? Que ahí también es un punto clave. A veces hasta al tesorero lo dejas bombardeado y pues es una parte estratégica de tu control, pero está tan bombardeado que a veces lo deja de lado. Otro componente de este modelo COSO, pues es el tema de la información y comunicación. Y fíjate, mi querido Carlos y estimada audiencia, que aquí a veces damos por hecho que los integrantes de nuestra empresa comprenden las necesidades de cada área funcional, y esa es una mentira. Tenemos que sensibilizar primero a nuestro equipo de trabajo y a todos los niveles administrativos y jerárquicos de nuestra empresa. Tengo que tener una excelente comunicación interna. Y aquí, tanto con el capital humano, pero también, ¿cuáles son los reportes mensuales que tengo que tener cumpliendo fiscalmente en tiempo y forma? Sí o sí. ¿Qué fechas Sí, internas? ¿Estás de acuerdo, mi querido Carlos? sí, y fíjate que es tan importante lo que dices que cuando el empresario se porta mal, no quiere transmitir. No, O sea, lo que no pase por esta sensibilidad, lo que no pase por estas políticas, todo, pues, es lo que más riesgo tiene. es correcto. Y, Sí. y, y aquí, pues, vamos a ver un ejemplo de una empresa manufacturera. ¿Qué ocurre cuando en la práctica las empresas, y sobre todo nosotros como mexicanos, descuidamos el control interno fiscal? Bueno, y aquí me gustaría hablar de una empresa manufacturera que, como ahorita acabamos de mencionar, ya vimos cuáles son los riesgos fiscales. No son teóricos. ¿Qué ocurre cuando una empresa mexicana descuida la conciliación de sus CFDIs? Porque tengo la garantía de que está sistematizado, de que el SAT, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Fíjate, en una planta de autopartes en Querétaro, el área contable descubrió que varios CFDIs emitidos no coincidían con registros internos. Obviamente al principio pensaron que era un error menor, pero el SAT detectó las inconsistencias y aplicó multas significativas. El problema, mi querido Carlos, no era la falta de tecnología. Justamente el problema era la ausencia del control interno, que Ujú, conciliara ujú. automáticamente la facturación electrónica con la contabilidad. Tenemos que hablarnos, tenemos que tener esa comunicación. La lección, pues, fue clara para la empresa. La automatización sin supervisión puede generar errores invisibles que se convierten en sanciones fiscales, así de sencillo. Y aquí te preguntarás, bueno, ¿y cómo evito que esta automatización genere errores no detectados? Pues lo primero que tenemos que hacer es complementar esa automatización con revisiones humanas periódicas. Ya tú en tus políticas, en tus reglas, determinarás en qué periodos y quién va a ser el responsable, porque aquí tiene que haber un responsable. Ujú, Debemos de ujú, implementar controles cruzados en áreas ujú, contables versus lo fiscal. Ese cruce va a ser básico y primordial. ujú, Tenemos que atender mis alertas inteligentes. Oye, pero es que yo tengo mi RP. Sí, pero a lo mejor nada más te está arrojando información sin que estés detectando esas inconsistencias en tiempo real. La información para ujú, tomar ujú. decisiones es ahora, aquí y ahora. Capacita a tu personal para que sepa incluso, pues, cómo interpretar esa información que nos está arrojando nuestro ERP, el ERP que tengas o el sistema que tengas. Eh, Fíjate, tenemos otro caso de una cadena de retail que aquí me gustaría mencionar
justo qué pasa, qué sucede cuando no existe esa segregación de funciones de tesorería, que eso es donde la gente no lo quiere aceptar, es donde más reacios somos. Fíjate, en una cadena de supermercados enfrentó un fraude interno, donde algunos empleados emitían notas de crédito falsas para, pues, desviar algunos recursos. Si tú dices, bueno, pues el esquema parecía muy sofisticado, pero en realidad, mi querido Carlos, se sostenía una debilidad básica. ¿Cuál es? No había esa segregación de funciones. Ujú, ujú, Tesorería. Es decir, una sola persona podía autorizar, podía ujú. registrar y custodiar las operaciones. Imagínate nada más. El Juez y fraude parte, juez y parte. es correcto. Exacto, mi querido Carlos. ¿Qué pasó? El fraude, pues obviamente por ende, salió a la luz. Se hizo una auditoría sorpresiva y la empresa comprendió hasta ese momento que los controles internos no solo son procesos, sino también parte de tu cultura ética y tecnología que debe de prevenir abusos. Tu Ujú, tecnología tiene que estar para ayudarte. ¿Qué control aplica aquí en el COSO? Justo la que mencionábamos. ¿Cómo separo las funciones de autorización, el registro, la custodia para implementar canales de denuncia? ¿Qué ok. controles culturales y tecnológicos pueden prevenir este tipo de fraudes? Ujú, Número uno, separar las funciones, separar la autorización, como tú bien dijiste, no ser juez y parte. Primer foco. Otro punto importante, poner canales de denuncia, híjole, no me gusta usar esa palabra, pero poner canales de denuncia confidenciales, donde la gente tenga digamos, esa confianza, si me lo permite. esa libertad, Exacto, ¿no? exacto. Tener esa libertad para denunciar y eso le va a ayudar a toda la empresa a fomentar esa cultura ética. Bien. Incluso, si lo vemos a nivel interno, las empresas que tienen la posibilidad de hacer auditorías opresivas, pues haz tus auditorías opresivas y de trazabilidad digital de tus operaciones. Mira, hay tantos casos donde empresas que tienen sistemas tan robustos que, bueno, todo el mundo lo hemos visto, pues todo lo que sucede. Tenemos que buscar la manera de tener software que, obvio, puede pasar, pero hay que disminuir esa brecha. Hay que utilizar software antifraude que detecte patrones inusuales, por ejemplo, en tus Ok. notas de crédito. Que reitero, aunque ya está sistematizado, no estamos exentos de un fraude. Uh-huh. Otro caso importante es de una startup tecnológica. Fíjate, en el mundo de la innovación, pues también tenemos lecciones fiscales. ¿Qué pasa cuando una startup mexicana no documenta? Fíjate, tristemente, es que ya todo el mundo lo sabe, pero no documentas tus políticas de control interno. Fíjate qué Ujú, fuerte. Y aquí, en esta startup tecnológica, pues una empresa joven de software buscaba, obviamente, contratos internacionales, ¿no? Porque ese era su target. Tenía talento, tenía productos competitivos. Pero ¿qué crees que pasó? Perdió oportunidades. ¿Por qué? Porque no cumplía con los estándares de control interno, que obviamente nosotros sabemos que, que el control interno pues es básico para tener clientes extranjeros. Como tú dijiste, como SOX, como compliance. O sea, eso es básico. No había manuales de políticas ni evidencia de auditorías. Obviamente, ¿en en qué detonó? Pues que su reputación fiscal se convirtió en un obstáculo para crecer. Tenían todo, pero pues obviamente su reputación fiscal no le ayudó.
como vemos aquí, pues este caso de esta empresa mexicana, pues muestra que la transparencia y el control interno no solo evitan sanciones, también abren puertas a la inversión, a la Ujú, confianza global. ¿Qué control aplica aquí en el COSO? Pues justo tener nuestros manuales de políticas fiscales. Incluso los que tengamos la posibilidad, pues también apoyarnos con auditorías externas, con algunas certificaciones de cumplimiento, ir un paso adelante. Y ojo, aquí al hablar de un paso adelante, no se nos puede olvidar nuestra misión, nuestra visión, porque esa es la parte medular para continuar con nuestro core business. Entonces aquí, ¿cuál es nuestra pregunta? Qué importante es la reputación para atraer inversión extranjera. La reputación fiscal es clave para atraer inversión extranjera, para generarle confianza a los inversionistas, que aún así, ¿no? Van a hacernos preguntas y a lo mejor nos mandan a sus auditores, pero tenemos que cumplir con esos estándares internacionales, algunas ISO, y meternos a las ISO. Yo sé que es caro, pero está de por medio tu crecimiento y tu confianza. Esto nos va a abrir puertas para inversionistas, para contratos globales. Recordemos que una empresa con una buena reputación fiscal reduce riesgos legales y riesgos financieros. ujú. Nuestra transparencia fiscal se convierte en un activo intangible, pero que va a fortalecer fuertemente la competitividad. Conste que hemos abarcado varios rubros. Hijo, sí. No, y los riesgos societarios, claro. Es correcto. Puedes evitar. No, es que de ahí parte, ¿eh? De ahí parte. Me gusta el concepto, ¿eh? O sea, reputación fiscal. Fíjate. Reputación fiscal. Y fíjate, una empresa logística, ¿qué ocurre cuando las deducciones fiscales no tienen comprobantes válidos? Ya sé que me vas a decir, oye, imposible, no es cierto. Esta compañía de transporte lo que hacía, fíjate, era registraba gastos de combustible como deducciones fiscales. Muchos lo hacemos. Sin embargo, al revisar, el SAT encontró que muchos no tenían comprobantes válidos, justo es lo que vas a hablar tú. Entonces, ¿qué pasó? Tú vas a profundizar más en esto, pero la empresa tuvo que pagar impuestos adicionales y además tuvo que enfrentar las sanciones y le salió más caro el caldo que las albóndigas. Por eso, la importancia de que también sensibilicemos a nuestro capital humano, a nuestro equipo de trabajo. Ujú. Entonces, claramente en esta empresa se dieron cuenta, pues tenían tantas operaciones que lo que ellos decían es que, pues realmente el problema fue mi falta de revisión. No revisé mi documentación. Esto era una evidencia de que las deducciones deben de estar respaldadas por CFDIs válidos, con políticas claras, políticas actualizadas y obvio que estas políticas las conozca todo tu capital humano, porque luego están muy padres las políticas, pero están ahí guardadas. Ujú, ujú. Asegúrate. Ahorita mira, con la ayuda de la IA, muchas empresas lo pagan. Te pueden hacer un video padrísimo donde sea interactivo para que no sean las típicas políticas tradicionales de lee esto, sino algo realmente que impacte, que vean en lo que nos podemos meter si no lo hacemos correctamente. Ujú. Y no Entonces, es tan oneroso, no es tan oneroso. no, Claro. no es tan oneroso, pero a veces estamos más metidos en otras cosas que lo perdemos de vista. ¿Cuál es el control que aplica aquí del coso? Pues debemos de tener políticas claras sobre deducciones válidas y pues igual y auditorías internas y auditorías externas. ¿Cómo garantizo que las deducciones
sean legítimas y comprobables. ¿Qué hago? Pues vamos a establecer, vamos a empezar por lo básico, como tú bien dijiste, no es oneroso. Establezcamos políticas claras ujú, sobre tus gastos deducibles. Y ujú, aquí todo el personal estamos involucrados. Vamos a buscar que ellos tengan la manera y que sepan el impacto de que no requieran un CFDI válido y que no se tenga la documentación de respaldo antes de registrar tus deducciones. ujú, ujú. Hay que implementar esas revisiones documentales periódicas, sí o sí. Oye, pero es que tengo junta, sí, pero nos tenemos que dar un tiempo para revisar mis documentos de manera periódica. Ujú. Y pues validar de alguna manera nuestros criterios fiscales. El último ejemplo que me gustaría abordar ya para lo del tema del coso es justamente, estimado Carlos, Criterios. eh, ¿qué pasa cuando los sistemas tecnológicos Ujú, carecen de controles robustos? O sea, tienes ahí la información, pero ¿qué pasa? Y esto yo creo que fue algo que ustedes escucharon, el tema de un banco local que sufrió un ataque cibernético. Alteró los registros contables. No es nuevo, ¿verdad? Bueno, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Obviamente lograron recuperar gran parte de la información, pero ¿qué pasó? El daño reputacional que generó fue inmediato. ¿Por qué? Porque clientes y pues todo el mundo se preguntó, ¿cuál es la seguridad de tu sistema? El problema no solamente fue tecnológico, fue claramente un problema de control interno. Faltaban respaldos automáticos, no había monitoreo continuo. Entonces, aquí en esta institución financiera podemos visualizar justamente cómo eh, la confianza fiscal y la confianza financiera depende toda vez de la tecnología, pero también debemos de invertir en ciberseguridad. ¿Por qué? Porque el invertir en ciberseguridad, vas a invertir en tu credibilidad empresarial. ¿Cuál es el control que aplicaría aquí de mi coso? Pues obviamente controles de acceso, respaldos ok, automáticos y tu monitoreo continuo de sistema. La gente de sistemas son magos para lo bueno y lo malo. Entonces aquí, pues, ¿qué papel juega la tecnología en esta confianza fiscal? Pues la tecnología te va a asegurar esa integridad, esa trazabilidad de la información contable, fiscal, legal. Tienes que monitorear esos controles de acceso, tener respaldos automáticos para reducir justamente esos riesgos de manipulación. Tenemos que ujú, monitorear algunas transacciones que me parezcan inusuales. ¿Por qué? Porque esta inversión va a fortalecer esa confianza de tus clientes, de tus reguladores. Ahora mi pregunta sería para ustedes, mi querido Carlos, ¿qué controles internos ya aplican en sus empresas? ¿Cuáles bueno, has segregado funciones? ¿Haces auditoría? ¿Tu RP está al margen de tus necesidades? O sea, es sí, una pregunta para de analizar. entrada, el descargo de la información, o sea, la información que tú mandas mes con mes a la autoridad fiscal, bueno, pues conciliarla con la que ya tienes registrada, con la que obviamente pues, tienes que declarar, tienes que informar. O sea, esas conciliaciones entre CFDIs, ingresos declarados, pues eso hay que hacerlo pues mes con mes porque hay declaraciones mensuales. Exactamente. Y tú lo Ujú, dijiste, o sea, el control interno, pues no es burocracia, es tu confianza fiscal que la vas a convertir en estrategia. Justo al inicio decías, oye, pues cuáles eran los riesgos fiscales que enfrentamos
pues todas las empresas mexicanas. ¿Cómo podemos transformarlas en oportunidades de confianza? Ahorita que acabamos de revisar estos ejemplos del coso, pues la respuesta, pues ahora sí que depende de cada uno de ustedes, depende de cada uno de nosotros. El control interno no es un requisito impuesto, ni una carga burocrática, eso lo tenemos que tener muy claro. Ujú, Cada política clara, cada auditoría, cada conciliación, son pasos que van a constituir nuestra transparencia, nuestra reputación, incluso de nosotros, las personas que trabajamos en las empresas. ujú, Ajá. Esta confianza es la que nos va a distinguir de otras empresas que no solo cumplen, sino que proyectan hacia el futuro. Y proyectamos hacia el futuro con ética. Entonces, el control interno es algo que, si me lo permiten, también es parte de nuestra columna vertebral, de nuestra confianza fiscal. Cada factura conciliada, cada deducción válida, cada proceso transparente, todo ello me va a ayudar a darle credibilidad al SAT, incluso frente a ujú. inversionistas, algunos en los patronatos, la propia sociedad. En este entorno, donde tú decías al principio, los riesgos fiscales pueden poner en juego la reputación y la sostenibilidad de nuestras empresas. ¿Qué Por tanto eso cuesta? ¿Qué es, tanto cuesta? es correcto. Y el tiempo que le inviertes. Entonces, por eso, con este modelo COSO, me va a ayudar a justamente recordar que nuestra ética, nuestra prevención, nuestra supervisión, debemos de verlos más que control. Son decisiones estratégicas. Es la verdadera fortaleza de nuestras empresas. No solo evitarnos sanciones, sino también Sí. demostrar que nuestra transparencia, que nuestra rendición de cuentas son parte de nuestra identidad. El reto para nuestra comunidad fiscal es claro. Debemos transformar el control interno en un lenguaje de confianza que nos distinga y nos proyecte hacia el futuro. Y que el SAT se sienta atendido, o sea, que, que no se sienta que la empresa está haciendo o cometiendo pues, fraudes tributarios, por así decirlo. Es correcto. Entonces, nuestra transparencia de hoy, mi estimado Carlos, es nuestra confianza del mañana. El poder de nuestro control interno. Ajá. Esta maravillosa llave nos va a abrir la puerta a nuestra credibilidad fiscal. Más que cumplir, yo les diría, se trata de confiar. El control interno tiene que ser ese apoyo en nuestra identidad empresarial. Y no tenerle miedo. Al contrario, agarrar al toro por los cuernos para justamente lograr lo que buscamos. Uh-huh. No se trata, fíjense, no se trata solamente de evitar sanciones, como lo dijimos. Pensemos, seguramente, Carlos me va a decir, a ver, ¿cómo puede una empresa transformar el cumplimiento fiscal en una ventaja competitiva frente a clientes e inversionistas? ¿Cómo lo puedo hacer? Con tu transparencia, con tu rendición de cuentas. Eso se convierte en un activo estratégico. Una organización, una empresa de cualquier nivel demuestra orden, demuestra ética fiscal, no solo cumple, inspira confianza. Atraemos inversión e incluso abrimos la puerta, como dijimos hace un momento, a mercados internacionales. Entonces, ¿qué sucede si mi control interno, como parte de mi columna vertebral, se debilita?
Pues la respuesta es clara. Aparecen las sanciones, aparecen los fraudes, la pérdida de credibilidad. Una empresa, y ustedes no me van a dejar mentir, las empresas podemos sobrevivir a una multa. Pero lo que tú dijiste, mi estimado Carlos, difícilmente vamos a recuperar la confianza de tus clientes y de tus inversionistas. Clarísimo. A mí me gustaría justamente dejar una reflexión, eh, como que el primer paso concreto debería de ser dar a cualquier organización un mejor control interno fiscal. Es decir, no se trata, como tú bien dijiste, no es oneroso, no se trata de grandes proyectos, sino de acciones inmediatas. Establece tu calendario fiscal, pon alertas, apóyate con tu ERP, implementa Ajá. conciliaciones automáticas de tus Ujú. FSI, refuerza tu segregación de funciones. Cada paso, por pequeño que parezca, va a fortalecer esta columna vertebral que es nuestro control interno, nuestra confianza fiscal sobre el control interno. Documentar cada transacción, ¿no? Eso, Solicitarle a los proveedores la rendición de cuentas, cumplir con lo que el contrato dice y mandar hojas de atención al convenio o hojas de liquidación de los acuerdos o estados de cuenta, no solo de en dinero, sino estados de servicios recibidos o de adquisiciones de las mercancías que se cumplieron. Es decir, hacer que lo que tú y yo acordamos se vaya documentando en el día a día, en tiempo real, ¿no? exacto, exacto. Y que la gente, reitero, que el capital humano sepa el impacto de hacerlo y de no hacerlo, porque a veces nada más lo hacemos de manera impositiva o creemos que ellos saben el para qué. No solamente hay que cuestionarnos el por qué, sino tenemos que cuestionarnos el para qué. Y a veces, reitero, tenemos políticas, tenemos procesos, pero a veces nuestro propio equipo de trabajo no los conoce, no sabe cómo leerlos. Doy por hecho que lo saben, pero eso es una mentira. Entonces vamos a partir de lo más importante para que justamente este control interno nos ayude a lograr los objetivos empresariales. ¿Sabes cómo nos lo van a agradecer los empresarios, los inversionistas, los clientes? Sí, empezando por pedirle al dueño de la empresa que él mismo se transparente. O sea, él mismo documente, porque cuando se trata de nadie, de, oye, ¿cómo vendes? ¿Cómo, en qué te gastas el dinero? Documentame esto. No, les da no sé qué, les da como que, ay, no me pregunto, no les voy a decir todo. Y es al revés, es decir, si transparentamos las operaciones, pues entonces, pues vas a crecer en ventas, en inversiones, en socios nuevos, en préstamos bancarios, en aumentos de capital. O sea, puedes llegar a proyectos mucho más grandes si tu forma de actuar se va documentando, se va siguiendo cada una de las transacciones. Es decir, haz cosas buenas que sean buenas, ¿no? O sea, o que parezcan buenas, ¿no? Y eso, pues empezando desde la cabeza. Yo sí le digo, el empresario tiene que tener pues, reuniones o tiene que exigir que, que el control de todas y cada una de las decisiones y transacciones que pasan por el empresa y que generan utilidades. ¿Cómo ves, Gaby? Perfecto. Y además, pues darles esa credibilidad a tu capital humano. Tenle confianza, capacítalo, ¿cierto? Sí, Porque a veces, tristemente, ¿verdad? Y lo vemos en el SAT, ¿cómo se refleja la capacitación? Como un gasto. No, nosotros como empresarios tenemos que verlo como una inversión.
Sí. como una inversión hacia nuestro capital humano, que nos va a ayudar justamente a mitigar todos estos riesgos fiscales, legales, porque aquí hablamos justamente de los riesgos fiscales, pero hay otro tipo de riesgos. Decíamos, ¿no? Con una multa a lo mejor sobrevivimos, algunos no, Sí. pero ¿qué va a pasar con tu credibilidad, con tu confianza? Sí, y ahora que el fisco, lo que pasa es que luego el empresario dice, ¿para qué lo capacito si al rato se me va la competencia? Eso es una realidad, pero fíjate, esos temores Sí, justamente originan. son más baratos que tener riesgos de otra índole. Es O sea, correcto. Además, mira, cuando un colaborador está a gusto en la empresa que trabaja, aunque le paguen más, va a ser fiel a tu empresa. Tienes esa garantía de que aunque le quieran pagar más, si está en un ambiente de trabajo agradable, donde se le ve como ser humano, pues obviamente se va a quedar allí y va a dar más, va a ser mucho más productivo que si no lo capacitas. y en la Quítate ese miedo parte, de que se va. claro, y en la parte humana de desarrollo organizacional, pues tendrás que tener controles que eviten la rotación del personal. Igual acá, estamos hablando del tema fiscal, pero lo que no se vale es no conocer qué riesgos, no cuantificarlos, no tomar decisiones. O sea, hoy por hoy, con la reforma fiscal que acaba de autorizar el gobierno, pues tiene que comprobar el contribuyente que cada comprobante fiscal que expide sea de operaciones reales, verdaderas y no simuladas. ¿Cómo lo vas a acreditar cuando la autoridad te diga, acredítamelo, demuéstramelo? Pues tienes que empezar a transparentar desde la A hasta la Z cada una de las transacciones que tienes con tus clientes. Exacto, incluso con los proveedores que tú decías al principio, ¿hiciste tu benchmarking de proveedores? Que, que a mí, Igual, eh, que a mí no me gusta decirles proveedores, porque si lo vemos en el largo plazo, pues esos proveedores son tus socios de negocio y así te lo tenemos que ver para que formen parte de nuestra cadena de valor. y desarrollar a los proveedores para que ellos, obviamente, junto contigo, hagan que haya, que obviamente, esa transparencia fiscal. A partir de que me parece que, como dicen los grandes empresarios, el negocio está en la compra, no en la venta, porque el precio te lo va a poner el cliente. En cambio, si tú desarrollas a tus proveedores, puedes eficientar de tal manera que cuando tú hagas la adquisición o la compra, ahí está el margen de utilidad y ahí está el financiamiento, no en la venta donde un precio te lo pone el mercado, Es, ¿no? es correcto, mi querido Carlos. ¿Cómo coadyuvamos para que justamente nosotros logremos enfrentar, porque pues tenemos muchas cosas hoy día, ya hemos hablado en tus conversatorios de todo lo que estamos viviendo políticamente, fiscalmente, legalmente. Entonces nosotros tenemos que estar un paso adelante. Tenemos que transformarnos, tenemos que generar oportunidades de confianza para que nuestros socios de negocio, nuestros clientes, nuestro patronato, nuestros inversionistas o probables inversionistas, pues vean. Al principio, tú decías, oye, pues qué riesgos fiscales nos enfrentamos los empresarios mexicanos que cada vez nos están cortando más la manera de crecer, ¿no? ¿Cómo transformo esto que yo puedo hacerlo en una oportunidad de confianza? La respuesta que hemos construido, pues ahorita a lo largo de esto que hemos comentado, pues es clara. Nuestro control interno, aplicado con el modelo COSO, pues convierte esos riesgos en fortalezas. Y es lo que debemos de buscar, que esos riesgos se conviertan en fortaleza. Y reitero, no se trata, no lo veas como burocracia, sino como una Ajá. estrategia. Sí. Cambiémonos ese chip. Cambiarlo. Exacto. Hacer. Controlar cuesta, no, controlar es el medio para poder transparentar
tener una reputación. En este caso estamos hablando de la parte fiscal, pero pues en cualquier área, si es en la parte humana, pues los mejores estudiantes de las universidades van a querer trabajar contigo, ¿no? Es Sí, sí, correcto. o sea, los mejores proveedores van a querer venderte, ¿no? Los mejores bancos van a querer prestarte, o sea, los mejores inversionistas van a querer asociarse contigo. O sea, en fin, me parece que se puede replicar este tema que estamos hablando, que lo estamos obviamente ubicando en un tema de reputación fiscal, pero puede irse a cualquier otra área de la empresa, ¿no? Exactamente, no solamente enfocarnos en esta parte fiscal, como bien dice, sino abarcar nuestras áreas funcionales, generar esa comunicación para que sepamos hacia dónde vamos, qué necesitamos y cómo podemos evitar este tipo de multas, de sanciones o de incredibilidad fiscal. A ver, dame entonces, para empezar a romper paradigmas, a ver, un contribuyente que tiene problemas de liquidez, que tiene muchas deudas, que tiene problemas para pagar sus impuestos, que tiene pues deducciones pues endebles, que tiene una contabilidad pues mal hecha, incompleta, pero que tiene rectitud de intención, es decir, no es perverso, no es fraudulento, hablando fiscalmente. A ver, me quedo con varias cosas que me dijiste que me parecen interesantes. Uno, establecer la política clara, ¿no? O sea, políticas claras, órale. O sea, tenemos que, bueno, a partir de que, a ver, me parece que hablaste de un calendario de cumplimiento de obligaciones, me parece. Es ¿Sí? importantísimo, un calendario de cumplimiento de obligaciones, un sistema que me permita me parece cruzar la información, conciliar la información, ¿sí? Detectar, tú dijiste, obviamente acá, llevar a cabo auditorías, me parece sorpresivas, como Ok. antes lo hacíamos, o bueno, se siguen haciendo los arqueos, ¿te acuerdas de caja, no? Que llegábamos y órale, ¿no? ¿Cuánto es, no? Entonces, me parece que estos controles cruzados, a mí luego me da pavor evitar que el contador sea indispensable para la empresa. O sea, tú te das cuenta que una empresa tiene riesgos fiscales cuando el contador deja de ir a la empresa y la empresa viene en picada. O sea, es increíble que la empresa dependa del contador. El contador registra, declara, firma, autoriza, verifica, rinde cuentas, pero también, pues todo pasa por ahí. Y entonces, cuando el empresario depende del contador para cumplir con sus obligaciones fiscales, esa empresa no va a tener reputación fiscal. Me parece, está clarísimo. O Sí, sea, y mi papá decía, que en paz descanse, no hay peor riesgo fiscal en la empresa que un contador que no está capacitado. totalmente de acuerdo, mi querido Carlos. Sí, y hoy tenemos ahora, y me quedo con lo que me dijiste, la tecnología nos puede ayudar a detectar comportamientos atípicos, operaciones inusuales. Hoy la inteligencia artificial me puede comunicar diferente, ¿no? O sea, hoy tenemos posibilidades. Y hoy no solo tenemos que atender al sistema, sino que tenemos que reforzar al sistema con otros tipos de programas de software para que detecten lo que el sistema naturalmente se puede equivocar con lo que el ser humano le está retroalimentando, ¿ok? Entonces me parece que entonces para una empresa de pie, yo que le diría, hazte un buen calendario de obligaciones fiscales, haz revisiones y conciliaciones mensuales, hay verificaciones cruzadas, hay auditorías internas sorpresas y que te vayan rindiendo cuentas mes con mes de lo que vaya pasando en la empresa y me van presentando opinión de cumplimiento, ¿sí? Positivo, calendario cumplido mes con mes, ¿sí? Y yo quiero, pues por supuesto, saber qué es lo que está pasando con la autoridad
y en el momento en que la autoridad detecte algo y me mande un exhorto o una invitación o algo, atenderlo es un tema de atención inmediata para evitar entrar a un tema de vigilancia profunda y luego llegar a una auditoría. Me parece que ahí es donde podemos trabajar y evitar el acto de autoridad, porque ya cuando hay acto de autoridad, ya el contribuyente va a acabar pagando, y más ahorita con lo que estamos viviendo. Más ahorita. Y ya no pensemos en defendernos si es que tenemos la razón, porque con este nuevo entorno judicial, a lo mejor teniendo la razón, no nos dan la razón. Es correcto, mi querido Carlos, lo dijiste perfecto. Entonces me Es, encanta porque este es un tema que tenemos que empezar a hacerlo ya. O sea, vamos a romper el paradigma, me gusta mucho, no es costoso, es rentable, ¿sí? Vale la pena hacerlo, ¿sí? Y entonces el tema de la credibilidad fiscal y la reputación fiscal es una oportunidad para que la empresa tenga una ventaja competitiva sobre las demás y pueda llegar a mercados globales y puedas dejar de ser pyme para convertirte en una grande empresa. Ese es un camino que puedes llegar mucho más seguro que el estar atendiendo riesgos fiscales que en cualquier momento pueden hacer que la empresa desaparezca. Así totalmente, de, Carlos, no, con no, eso lo cerraste perfectísimo. Me no, encantó. no. Entonces, ¿cómo ves? Pues no tengo más que agradecerte, me queda claro, me encanta que nos hayas hablado de esto porque no lo habíamos hablado de esta manera. Así que, pues, danos tu última recomendación, mi querida doctora, para que hoy, saliendo de este conversatorio, siendo dueño, siendo contador, a ver, señores, vamos a hacer esto un paso a la vez, un paso a la vez. Hoy vamos a hacer esto. ¿Tú qué harías? Pues por lo menos saber qué tengo que hacer. Exacto, o sea, quítate esa idea de que es burocracia, nuestro control interno, aplícalo, convierte esos riesgos que tienes, porque ya los identificaste. Yo creo que muchos de nosotros ya vimos qué riesgos tenemos. ¿Cómo puedo concebir esos riesgos y cómo los puedo convertir en fortalezas? Y que esa burocracia me ayude a generar estrategia. Y, Es ¿sabes qué? No se te olvide muy importante, tu tesorero, tu parte contable, tu parte financiera, o sea, intégralos, intégralos. Diles el por qué y el para qué. ¡ay, qué caray! Oye, ahí tenemos, Johnny, ahí tenemos un reconocimiento de todos los que ya tiene, pero pues es que ya te agradecemos mucho, es una sola forma de agradecerte, pero porque permanentemente estaremos agradecidos contigo, Gaby, por darnos, por tratar, intentar y buscar lograr cambiar este tema, esta mentalidad de reaccionar, de apostarle a la reacción, a la corrección en lugar de la prevención. Me parece que el control interno tiene que ver con un tema preventivo y por supuesto mucho más rentable. Porque si no después, pues ya no se trata de controlarlo, ya se trata de resolverlo, ¿no? ¿No? Es correcto, no vas a ser preventivo, sino correctivo. O sea, lo tienes que corregir, ¿no? Y a lo mejor puedes atenderlo o resolverlo, o reaccionar ya cuando tienes el agua aquí en el cuello. Y antes puedes evitar que el agua llegue a eso y puedes mantener, puede ser, me queda claro, puede ser no solo una estrategia, sino que te puedes conectarlo con la rentabilidad de la empresa. Ujú. Totalmente. Así que aquí está. Entonces les agradecemos mucho, Gaby. Gracias por hacer posible este tema y este conversatorio bueno, pues que nos dejas, por supuesto, para que toda la gente tome nota de esto que nos ayudas, como siempre. No hay mejor para hacerlo que tú. Así que gracias, gracias. La doctora, por supuesto, Gabriela, que estuvo aquí con nosotros, ¿sí? Bueno, pues ahora sí que ya la escucharon, un agasajo, es exquisita en lo que nos dice y nos invita. Esto es un tema para cambiar hoy cambiar, está cambiando todos los sistemas tributarios de economías importantes del mundo y hoy, por supuesto,
tenemos que adaptarnos a ello. Así que gracias a todos y nos vemos aquí. Gracias, Gaby, por hacer posible esto. Y nos vemos el próximo miércoles aquí en Conversando con Norte. Gracias.